Muchas gracias, Luis Tonelli. Bienvenido a la repregunta. Gracias. Vamos ahora a seguir tratando de entender cómo ven los bonistas y la jugada estratégica que pretendió hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no salió bien, con la jefa de la representación de la oficina de la agencia Bloomberg en Buenos Aires, Carolina Millán. Muy buenas tardes, Carolina. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Muchas gracias a vos. Bueno, ¿cuál es la mirada que se tiene de esta decisión final ante el 50% de adhesión que obtuvo, que no llegó al 75% obligatorio, del gobernador de la provincia de Buenos Aires de finalmente pagar el capital de la deuda? Así es, fue una sorpresa para los observadores internacionales que después de tantas prórrogas, finalmente la decisión fuera, incluso sin la adhesión, hacer este pago de capital, con lo cual lo que también se está analizando desde afuera es que esto deja mejor parados a los acreedores de cara a las negociaciones también a nivel nacional, porque esto lo que muestra en definitiva es que hay un interés genuino de los gobernantes en no caer en un default con todas las implicancias que tendría eso para la economía. Carolina, hablas de sorpresa de los acreedores. ¿Qué hubieran esperado? ¿Que no alcanzara el objetivo deseado del 75% de adhesión de los acreedores, de los bonistas privados, y que pasara qué cosa? ¿Que efectivamente hubiera default? Bueno, había un par de escenarios posibles, ¿no? Uno era que hubiera una nueva prórroga, que se intentara tal vez por parte de la provincia encontrar o proponer tener alguna otra cambio a la propuesta para atraer más inversores. Vimos en la última semana que en dos oportunidades distintas se mejoró la propuesta de cara a los inversores, o también otra opción hubiera sido que la provincia buscara algún tipo de financiamiento de algún banco, de algún privado. O sea, había una serie de opciones. También, por supuesto, estaba la opción de que hubiera un incumplimiento, lo cual generaría todo tipo de riesgos mayores, ¿no? Como también la aceleración de este bono o el cross default, como se le llama, es decir, el default del resto de la deuda de la provincia. Claro. Esas eran algunas de las opciones que se barajaban. Ahora, el hecho de que el gobernador haya tensado tanto la cuerda, haya puesto plazos con hora y día, los haya corrido, haya endulzado la propuesta subiendo, diciendo, comprometiéndose a pagar el 30%. Y finalmente, cuando finalmente todo se termina, pague el capital entero. ¿Cómo lo deja parado en términos de su capacidad de negociación futura ante los bonistas? ¿Quién ganó la pulseada? Bueno, para los inversores que a fin de cuentas lo que querían era recibir el pago completo, los 250 millones de dólares, finalmente lograron lo que querían, ¿no? Que era el pago sin ningún diferimiento. El gobernador lo que mencionó fue que había un fondo en particular que tenía una capacidad de bloquear el acuerdo y lo que proponía era que se le pagara ese total, pero en cuotas, y que a ellos esto no les pareció adecuado porque significaría que estas cuotas se estarían pagando al mismo tiempo que ocurría la negociación a nivel soberano. Pero bueno, en definitiva lo que muestra es que en esta ocasión, por lo menos, la decisión fue no caer en un default y encontrar alternativas de financiamiento. Ahora, entonces, vos señalabas que en relación a esta última conclusión, para los bonistas, el hecho de que el gobernador haya tensado la cuerda, haya perdido en esa decisión estratégica y aún así pague, quiere decir que extienden, generalizan la voluntad de pago de la Argentina. Esta es la conclusión. Hoy es la conclusión que nosotros estamos escuchando de diversos analistas de Wall Street que interpretan que esto es una señal positiva. Lo vimos también reflejado en los precios de los bonos el día de hoy, los bonos a nivel soberano, ¿no? Claro. Que el riesgo país cayó un poco, con lo cual vemos un poco de optimismo de que la negociación sea favorable o como mínimo rápida, ¿no? Que no haya intención de que la negociación termine resuelta por vías legales, como se ha visto en otras ocasiones en este país, que luego lleva desenlaces que pueden ser mucho más largos.
Ahora, por otro lado, no puede impactar en la capacidad y la fortaleza como a la hora de negociación por parte de la provincia y del Estado Nacional, porque de alguna manera lo que se interpreta es que toda estrategia de tensar la cuerda, de intentar marcar la cancha, en definitiva termina con la decisión de pagar. Es lo que se desprende de este caso. También lo que se vio fue una propuesta inicial en la que era un poco que no tenía, como lo hemos hablado otras veces, un sweetener o algún incentivo adicional, no una zanahoria para los bonistas. Lo que va a ser interesante de cara al cronograma de deuda a nivel nacional va a ser ver cómo se empiezan estas charlas a nivel nacional. Si se empieza con algún incentivo, con alguna zanahoria para los inversores, de manera que no sea necesario también ver tensar la cuerda, como lo has llamado vos. Lo que vemos en el cronograma que anunció el Ministerio de Economía la semana pasada es que permite un plazo de 10 días para recibir comentarios de los bonistas. O sea, tiene incorporado en su cronograma una cierta cantidad de fechas en las que debería haber un ida y vuelta que le permitiría al gobierno tal vez, y a los bonistas también, ¿no?, determinar alguna propuesta que les sirva a todos. Carolina, sí. Carolina, bueno, ustedes dialogan con los bonistas, son fuentes habituales de ustedes. La retórica del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, señalaba que este fondo, que finalmente no adhirió y que impidió llegar al objetivo del 75% de adhesión, describía su posición como una posición bloqueadora. Y en el día de ayer se habían escuchado declaraciones que decía un fondo que no está demostrando el mismo grado de adhesión y ayuda en el diálogo constructivo y de buena fe. La retórica política de plantear alguna cuestión casi de posicionamiento ético de quienes son bonistas y pertenecen a un fondo de inversión, ¿cómo es escuchada desde el lado de los inversores? ¿Tiene sentido o les parece un despropósito político un argumento como ese? Bueno, los bonistas entienden que el gobernador Kicillof también le habla a sus votantes. Me parece que al final de cuentas lo que importa es lo que se vea en las propuestas y en los resultados. En este caso, más allá de la retórica, fue un resultado positivo para este fondo. Así que eso es lo que los resultados muestran. Pero sí es verdad que notamos en esta conferencia cómo se endureció un poco el tono de las declaraciones. En las conferencias anteriores el gobernador había sido muy cauto, sobre todo comparado a algunas de sus intervenciones era ministro de Economía a nivel nacional, ¿no?, en las que era mucho más duro con los acreedores. Y bueno, vemos un poco de eso volver al foro público. Así que sí, claro que a los bonistas les interesa ver también cómo son representados ellos, pero al final lo que importa es lo que se ve en el papel y según lo que vimos hoy, al final este fondo y los otros acreedores van a recibir su pago el día de mañana. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por estas precisiones en torno a cómo suenan los oídos de estos bonistas que, bueno, son claves para la renegociación de la deuda, cómo suenan estas estrategias políticas cruzadas con estrategias financieras. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y después no se vayan. Protocolos para el coronavirus, remedios, el poder de las farmacéuticas en la Argentina de Alberto Fernández y del Ministerio de Ginés González García, Adolfo Rubinstein, después del corte.